En la parte 9 de la restauración vamos a ver cómo se pintó el resto del coche y se montaron los frenos delanteros. Espero que os guste. Empezaremos por el capó delantero, que se reparó las chapas, se quitó el óxido, se despegó todo el sellante que traía de los nervios con la chapa. Y os acordáis del agujero que tenía el capó, lo llevé al chapista para que me lo repararan. Y ahí se puede ver que está terminado. Todo lijado. Empezamos con la capa de imprimación por dentro y la parte de atrás. Todo perfecto. Tras terminar el capó, vamos a ver la aleta, que estaban bastante bien. Lo que pasa es que una de ellas, la parte de abajo, estaba entera de óxido. Se cortó y se puso nuevo. Y luego por lo mismo que el capó. Un poquito de imprimación y un poquito de pintura. Nunca se debe pintar con prisa. Yo esto lo pinté el día 31 de diciembre de 2018. Y como el día que era, pues se pintó rápido y mira los desastres que hice. De todas formas, como luego se va a lijar, no hay ningún problema. Del portón trasero se quitó todos los cables que iban al antibao. Se quitó todos los soportes, enganches. El cable iba por la parte de afuera, luego llevo una tapa, que más adelante se la haremos. Y se llevó también a repasar. Se lijó todo, se quitaron óxidos y se quedó como nuevo. Luego, como siempre, pues una capa de imprimación. Ahí se lo junta la aleta. Y la pintura, que más o menos quedó, este sí quedó más o menos bien. De las piezas más pequeñas se pintaron los escamoteables, los enganches del capó, la tapa de la gasolina. Madre mía, aquí se puede ver otro de los desastres, pero bueno. Falta cuadrar todas las piezas. Simplemente se pusieron y luego ya había que ajustarlo todo. Aquí ya los faros puestos. Tapadera de la gasolina pintada y montada en el coche. Las puertas se hicieron más tarde, pero quiero añadirle a este vídeo. Pero bueno, se desarmaron completas, se quitó todos los sistemas que tenía, de la ventanilla, de la cerradura. Se llevó al chapista para que le diera un repasillo, que tenía unos pequeños óxidos. Y ellos mismos me lo pintaron y luego ya se montó en el coche, pero eso fue al final de la restauración más o menos. No tengo fotos del proceso, ya que como lo hizo el chapista, de todas formas os mandaré fotos al final de cómo se montaron las puertas y todo. Aquí os dejo una foto de un poco más adelante, de cómo se quedó, más o menos todo. No estaba bien cuadrado todavía, pero bueno, eso ya será más adelante. Y el problema que cometí es que lo hice con prisa, lo hice un 31 de diciembre a las 8 de la tarde, que tenía la cena, con mala iluminación, y al final pues se han podido ver todos los errores que habéis visto antes. Otra cosa que tenía pendiente era pintar las pinzas delanteras y ponerle todas las juntas, el retén que lleva y todo nuevo. Aquí primero se lijaron, como se puede ver la foto. Ahí se metió el guardapolvos que lleva. Eso me costó un trabajo, pero bastante rato. Y luego ya estaban listas para pintarla. Ya se aprovechó también para ponerle nuevo el purgador de freno, ya que como una pieza que iba a utilizar, pues para que no me diera luego problemas. Como siempre, la imprimación, no tengo fotos, y luego pintura especial para el freno, ya que como coge bastante temperatura. Ahí se puede ver las pinzas al fondo ya preparadas para montarlas. Se aprovechó también para pintar los tubos que van desde la bomba de freno hasta las pinzas. Y se colocaron los latiguillos nuevos de la marca Hell, que eran metálicos. Ya estaba todo listo para montar las pinzas delanteras. Cuando fui a montarlas, las pequeñas piezas que trae para ajustar las pastillas no correspondían y tuve que esperar a que me trajeran las nuevas, que no son estas. Estuve esperando aproximadamente un par de semanas. Y luego ya, pues a montarlo. Tened cuidado cuando montéis las pinzas, ya más adelante os explicaré por qué. Sobre todo con las chapillas, que no toquen nada. Nada, se metió el pistón un poco para adentro, se colocó la pinza en su sitio y ya estaba terminado.
Una vez montada la pinza, se colocaron los latiguillos, los tubos se conectaron a la bomba y se empezó a purgar. Os recomiendo que compréis una máquina para purgar los frenos, ya que por lo que vale, os quitáis un trabajo enorme. Yo intenté hacerlo a pie y fue un desastre. Al final tuve que comprarme la máquina para que se quedara en condiciones. Bueno, y con esto termina la parte 9. Espero que haya gustado y gracias por ver el vídeo.